Bueno, bienvenidos a todos a este webinar que ha surgido a partir del Comité de Nefrogeriatría de la Asociación Colombiana de Nefrología. Mi nombre es Eliana Patricia Dueña, soy internista, soy geriatra. Hago parte de este Comité de Nefrogeriatría y de Cuidado Paliativo, del cual hacemos parte no solamente geriatras y nefrólogos, sino también antropólogos, diabetólogos, inclusive nos acompaña un psiquiatra. Esta charla tiene como meta dar claridad sobre los objetivos de manejo del paciente adulto mayor con enfermedad renal crónica terminal, incluyendo algunas evaluaciones de riesgo de mortalidad, progresión y desde luego siendo geriátrica, debemos hablar de fragilidad. Nos acompaña para este webinar dos excelentes personas, dos excelentes profesionales y expositoras, a quienes además tengo el privilegio de poder llamar amiga. La doctora Heidi Liliana Martínez es médica internista geriatra, es jefe del servicio de geriatría de la Fundación Valle del Lili en Cali, es profesora universitaria de la Universidad de ICESI, pertenece a la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y pertenece a la Asociación Colombiana de Medicina Interna. La doctora Jimena Varela Castro es médica nefróloga del Hospital General de Alicante, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología y pues hace parte del Comité de Nefrogeriatría de Asocolnet. Además, es líder del programa preventivo renal de Prevenar Cali. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la presentación. Les pido por favor que las preguntas, si bien las pueden ir haciendo a través del chat, todas estas inquietudes se responderán y se recogerán al final de las presentaciones. Listo. Muchas gracias a todos y pues demos inicio a la presentación. Bueno, entonces, como dijo Eliana, muchísimo gusto y saludos a todos por estar hasta ahora conectados aquí con nosotras. Mi nombre, como ya dijo Jimena Varela, ya fui presentada a mis labores como médica nefróloga en el sistema Prever Cali. La verdad me siento muy grata de tener esta oportunidad de compartir con ustedes el conocimiento porque como lo puse en este cuadro de Mariano Fortuny, que es un pintor catalán de técnica barroca, esta obra de Viejo desnudo al sol, para mí es como muy alusiva a lo que nosotros vamos a intentar hacer el día de hoy, que es intentar ver esos claros oscuros que tiene el adulto mayor, que no todos hay que rotularlos como en el mismo saco, en el mismo nivel, y que por eso debemos de tener un conocimiento más profundo acerca de toda la fisiopatología, el envejecimiento celular, toda la parte también estadística que existe detrás de todos los estudios para determinar ese riesgo, y ese es el objetivo de la charla del día de hoy que queremos compartir desde el punto de vista de los nefrólogos y del punto de vista de geriatría. Entonces, pues así comienzo mi presentación y continúo con el esquema que voy yo a llevar primero, que es determinar la enfermedad renal crónica en el adulto mayor, la parte estadística, la senescencia renal, el cálculo del riesgo de progresión de la RC en el adulto mayor son los temas como principales que voy a tratar en mi parte. Posteriormente, la doctora Heidi se va a encargar de la aproximación geriátrica del adulto mayor con enfermedad renal crónica bajo su enfoque. Entonces, en la parte estadística tenemos cerca de 38% de adultos mayores de 70 años que corresponden a este rótulo de filtrado renal menor de 60 mililitros minuto por tasa renal calculada por fórmulas actuales que nosotros usamos. Es decir, que la prevalencia de RC en la población joven versus el adulto mayor podría estar en una diferencia entre 7,2 a 35,7, es decir, una prevalencia muy diferente, en donde inclusive en cohortes analizadas en Estados Unidos, esa prevalencia en adultos mayores alcanza hasta el 47%. Es decir, que ciertamente lo que estamos viendo es esa sobreestimación del diagnóstico de RC en el adulto mayor, con más vale bajas tasas de prevalencia de filtrado menor de 30 mililitros minuto, que aquí están reflejadas en 0,3, 10%. Por ejemplo, nuestros pacientes atendidos para Sanitas, en los que yo doy específicamente la estadística mensual,
pues nosotros vemos que cerca de un 20% de pacientes están rotulados en ese estadio 4 y 5. Entonces, mira que el adulto mayor realmente no es que avance tanto a esa progresión de enfermedad renal avanzada, sino que la prevalencia es más disminuida. Y luego, ¿cuál es la edad media de inicio de tratamiento renal sustitutivo de esta población? Aproximadamente los 65 años de edad, pero con un grupo que es el que queremos enfocarnos como un poco en peligro, que es que estos mayores de 75 años están manifestando un mayor crecimiento de tasas hacia el tratamiento renal sustitutivo. Luego también el enfoque de decir de que el riesgo de mortalidad en el anciano realmente es más elevado que el de progresión de tratamiento renal sustitutivo. Entonces, es por eso que necesitamos depurar ese concepto. Es el concepto de cuál de todos estos pacientes realmente debe llevar un enfoque muy nefrológico, muy preventivo del tratamiento renal sustitutivo, de tratamientos más agresivos a ese nivel y cuáles corresponden realmente a un envejecimiento normal. Seleccionar entre esas dos poblaciones. Bueno, les traje este estudio en donde pues lo que nos da es unas luces para definir esa parte de qué es un riñón envejecido, qué son riñones enfermos. Entonces, un estudio realizado en Clínica Mayo con 1.638 donantes vivos, en los que lo que ellos realizan es una biopsia intraquirúrgica previa a la donación para mirar cómo está el tejido renal de estos pacientes que dan riñones y comparan cuál es el porcentaje de glomérulos que hay en la edad temprana y en la edad avanzada, comparando grupos comparativos 18-29 años versus 70-75 años. Y lo que observan es que si a los 18-29 años en gente sana tenemos 990.000 glomérulos por riñón, entre los 70-75 este porcentaje bajaría o esta cantidad bajaría a 520.000 glomérulos por riñón, lo que implicaría una pérdida de cerca de un 48% del total de glomérulos en estos 50 años de vida. En la gráfica de la izquierda vemos el porcentaje de número de nefronas, el volumen cortical y el porcentaje focal y segmentaria, en el cual pues vemos cómo el número de nefronas disminuye, la cortical adelgaza y la esclerosis focal y segmentaria aumenta conforme va pasando el tiempo. En este otro artículo que también pareció súper interesante, The Structural and Functional Changes in Human Kidneys in Healthy Aging, lo que vemos es un esquema en donde ellos reflejan cambios en la microestructura en el envejecimiento renal, en la macroestructura y en el funcionamiento renal. Entonces, en ese aspecto, habla mucho acerca de los cambios hemodinámicos del envejecimiento renal. Esta parte es súper importante porque esto sí que nos da la distinción entre la población joven y la población adulta mayor. Es decir, que si yo tengo un flujo plasmático renal más disminuido en el adulto mayor, un aumento en las resistencias vasculares periféricas de mi riñón, la disminución en la producción en el óxido nítrico, ahora está también muy en el enfoque la dimetilarginasa asimétrica, que es una molécula que se ha encontrado aumentada en el envejecimiento renal y en la disfunción endotelial, y cómo esa molécula, que es un inhibidor del óxido nítrico, pues también es un marcador de riesgo cardiovascular, de riesgo de mortalidad, de riesgo de progresión de enfermedad de riñones, y se encuentra en todo ese escenario de la disfunción endotelial, la disminución de la secreción de la renina, el aumento del péptido natriurético atrial, los fallos de la sed y la recirculación medular con los defectos de concentración, dilución. Todo eso hace que el endotelio normal pues se encuentre completamente activado con las moléculas de LDL, y toda esta condición del adulto mayor en últimas, ¿qué es lo que genera? Pues una mayor tendencia a un fracaso renal agudo, que es principalmente, y eso sí lo vemos en la consulta, que son pacientes relativamente muy estables en el tiempo, pero es cierto que cae un poco de sol y se empieza a poner el clima maluquito con mucho calor, inmediatamente las creatininas se empiezan a incrementar, y cuando uno profundiza entiende por qué eso pasa, y es porque esos mecanismos están presentes en el envejecimiento renal, en esta parte hemodinámica renal, y es importante para ellos. Aparte de eso, pues también hay obviamente como 50 genes descritos en el proceso del envejecimiento renal, en el relacionamiento con el proceso de envejecimiento renal. Se encontró también de que en modelos murinos, en donde eran transgénicos y había sobreexpresión del gen del cloto, habían ciertas propiedades nefroprotectoras, y de ahí se empezó a investigar todas esas cascadas del cloto y la relación con el envejecimiento renal. Es súper interesante, pero básicamente pues lo que nos habla es de que esos efectos protectores que tiene el cloto, cuando no están presentes y no existe esa hiperfosfaturia, se eleva ese fósforo, que a su vez aumenta la calcificación vascular y toda también esa activación de la parte endotelial,
También la deficiencia de la vitamina D y la regulación de la vitamina D a través de su efecto en el factor nuclear KB en la liberación de las citoquinas inflamatorias y la disminución de la angiotensina fallan, entonces también como esa deficiencia de vitamina D influencia en esa inflamación endotelial y como ya todo se conecta y todo termina en lo mismo que fue precisamente lo que comentaron en el Kidney Week del año pasado, en noviembre, al que tuve el placer de asistir, que básicamente los estudios de investigación grandes en la Universidad de Columbia, en grandes sitios investigativos, pues se centran en la inflamación y en diseñar moléculas antiinflamatorias para disminuir progresión de RC, porque es el foco actual de la nefrología. Entonces, está mucho más correlacionado, inclusive todo el metabolismo mineral, la expresión del cloto, los niveles de vitamina D, con toda esta cascada inflamatoria y toda esa codificación genética incrementada a través del factor nuclear KB, que es importante para la sobreexpresión y amplificación de las citoquinas inflamatorias. Y pues por eso sigue siendo súper importante también el conocimiento de todo esto para saber la importancia que tiene todo esto, que nuestros enfermos tanto necesitarán el apoyo de un manejo multidisciplinar. Nosotros como nefrólogos regular todo lo que nos corresponde y cada uno en su terreno aportar lo que corresponde. Los cambios histológicos a nivel del envejecimiento renal pues inician con una alteración podocitaria, es decir, que básicamente el podocito cambia la carga eléctrica negativa de su segmento apical y ese cambio en la carga eléctrica entonces empieza a disminuir todas las conexiones de la nefrina, podocina, caderina y esas de sistemas inconexos en últimas pues alteran la unión de la membrana basal glomerular con el podocito, hay desfacelación de esos podocitos y genera el mecanismo inicial de proteinuria con apertura de poros e inicio de todo el proceso del envejecimiento y cambios histológicos adicionales. Hay afectación mesangial, aumento del grosor de la membrana basal glomerular posteriormente y lo último lleva a sobreexpresar también radicales libres de oxígeno, apoptosis y empezar a generar esta esclerosis glomerular tan temida que es la que no queremos negar, ¿no? Ya donde estos vasitos sanguíneos realmente están completamente comprimidos, no hay buen flujo sanguíneo a la nefrona y pues esto hace que tengamos cicatriz y ya bypasses de arteria aferente a eferente y pues básicamente glomérulos sin circulación, que es en lo que se convierte el último fenómeno con los cambios que vemos en biopsias clásicos, cambios tubulares de atrofia, fibrosis intersticial y a la vez también cambios vasculares de arterionefroesclerosis compatibles pues con pérdida del tejido renal. Esto todo a través de la química, la genética, las moléculas, los cambios histológicos, pues nos llevan últimas a ver unos cambios macroscópicos en el envejecimiento renal, pues que es lo que todo pues sabemos, que es una disminución de la cortical renal, un aumento de la médula renal compensatoria, riñones lobulados y pequeños en el adulto mayor, y pues también asociación obviamente cambios de la vasculatura, digamos, en la anatomía grande, con estenosis y displasias en algunos de los casos, ¿no? Entonces, esta última diapositiva de este artículo que a mí me pareció muy interesante, lo que nos comenta es eso, que realmente si nosotros tenemos hasta un punto la definición por CKDEPI, que sabemos que es todo paciente que filtra menos de 60 y tiene alteraciones de albuminuria o alteraciones de trastornos urinarios, hematuria, proteinuria, pues miren cómo parte de esa población añosa sana que no tiene hipertensión, comorbilidades, que no tiene enfermedad específica, termina rotulada como enfermo renal crónico. Y ahí está el reto de intentar ver esta partecita, cómo llegamos a despejar esa duda, cómo podemos clasificar ese riesgo para nosotros tratar mejor al paciente. Pues esta es la escala clásica que tenemos de la guía CADIGO, adaptada a la nueva que salió de abril 2024. Son los riesgos clásicos para los 5 eventos ominosos a nivel global y de riñones. Entonces, ciertos colaboradores lo que han mirado es esos riesgos relativos, empezarlos a ajustar a edad y ver realmente en edades avanzadas cómo se comportan esos riesgos. Entonces, este CKD Prognosis Consortium lo que hace es revisar esos grupos etarios y reclasificar el riesgo y miramos cómo realmente en la corte de pacientes por encima de 65 años los riesgos relativos con filtrados bajos disminuyen bastante. ¿Sí? Y es por eso que ellos sugieren que en pacientes mayores de 65 años se debiera disminuir el umbral
a un TGF menor de 45, inclusive para considerar que el riesgo deba ser estimado con importancia para los eventos, ¿sí? Y pues esto es lo que yo termino de concluir con todo lo que he comentado, y es la distinción entre lo que es el proceso de la enfermedad renal en el tiempo. Porque si yo soy joven y tengo una creatinina baja y estoy hiperfiltrando, sea por una diabetes o el fenómeno patológico que tengan mis riñones, obesidad, el que sea, yo manejo una creatinina baja porque la hiperfiltración glomerular me lo provoca así, o sea, barro bien esa molécula, más sin embargo mi daño renal va interno, genero proteinuria renal, y en ese caso yo con creatininas bajas y proteinurias altas, pues tengo riesgos altos de progresión por la propia proteinuria, por el daño renal que estoy generando en la etapa de juventud. Versus el adulto mayor que tiene una creatinina más elevada ya por un daño crónico de pérdida de glomérulos, que ya sabemos que tienen menos glomérulos de base, pero que sí tienen esa tendencia a hacer es deterioro renal por los fracasos renales agudos. Es un escenario completamente diferente. Tal vez por eso ellos con creatininas altas tienen unos riesgos relativos más reducidos, pero sería una población que yo pienso que tendríamos que enfocarnos más en estar muy pendientes del fracaso renal agudo, bioimpedancia para manejo de líquidos, estar pendientes de cómo está la composición corporal de ese paciente mucho más detalladamente para detener el riesgo, porque es completamente diferente en realidad esas dos poblaciones. Bueno, los cálculos de filtrado renal, pues existen como 70 ecuaciones matemáticas que han estado diseñadas en el tiempo para poder calcular. Está la fórmula de Keller, la fórmula de Hugge, son fórmulas de tiempo atrás en donde se ha visto, pues, digamos, aplicabilidad para intentar en los ancianos ya mirar qué riesgos tienen. La de Hugge utiliza la urea, la hemoglobina y el hematocrito. La de Hegel simplemente la edad 130 menos la edad. Entonces, en la parte de ecuaciones matemáticas, pues esto es todo un mundo. Luego viene la seca de EPI, que pues fue una fórmula que sí es cierto que en poblaciones que tienen masa muscular disminuida o disminuciones en la composición corporal o cambios muy importantes en la composición corporal, sobre todo los demasiados, no es tan fiable. Y luego sale la cistatina C como el gran marcador, digamos, diagnóstico de la enfermedad renal crónica. La ventaja es que no es influida por la edad, el sexo, la masa muscular, la cantidad de proteína que comen, enfermedad hepática. Él genera la célula nucleada constantemente, esta molécula en sangre, y es filtrada sin secreción tubular a nivel de túbulos, entonces tiene esa ventaja. La desventaja es el coste, y por ahí la estuve investigando y vale como 180,000 pesos por ahí en los laboratorios que ofertan. Y pues fuera de eso, que también existen ciertas patologías que la pueden alterar, como la disfunción tiroidea, el tratamiento inmunosupresor, y pacientes con alto riesgo cardiovascular también podría tener cierta problema. Entonces, las fórmulas ya basadas en seca de epicistatina C o cistatina C sola inician desde el 2012 con el fin de salvamentar esta parte, y pues se ven que son útiles acá, perdón, aquí, en índices de masa corporal disminuidos, y que son precisos para evaluar más que nada como este tipo de pacientes en que la parte de la masa muscular, la fragilidad podría ser un inconveniente. Luego está la fórmula BIS, BIS1, BIS2 de Berlin Initiative Study. Esta fue publicada en el 2010. Esta es la ecuación matemática. Estas fórmulas, pues obviamente sí son diseñadas ya para adultos mayores por sí, porque el objetivo que tienen es el verificar que en el adulto mayor sean con una buena efectividad de predicción. Entonces, existen también muchos estudios comparativos de estas TGF renales en los adultos mayores, incluyendo la famosísima ecuación BIS que les acabo de comentar en comparación con cistatina y otras. En este estudio fueron una muestra de 285 pacientes en los que se comparan estas 6 ecuaciones, en donde básicamente ven cómo es el performance que tiene la fórmula matemática para la predicción con respecto a gold estándar, y lo que miran es de que realmente la BIS2 es la que tiene menos sesgo, ¿sí? Debe ser usada, dice, para estimar la TGF renal en mayores de 70 años. Sin embargo, hace la acotación en los que es más confiable en los que tienen afectación leve a moderada, no en la que tiene afectación grave. En la población que tiene afectación grave es menos precisa. Y dice que usarla siempre en caso de que no esté la cistatina C disponible, y la ecuación BIS1 como una alternativa aceptable
porque tampoco tiene tanto sesgo ni tanta dispersión. Luego aparece la Full H Spectrum, que es la ecuación FAS, que también es una nueva ecuación que, como su nombre lo dice, es para aplicarla a todas las espectro de edades en la enfermedad renal crónica. Y un metaanálisis que también les traigo de China, en donde ellos hacen una comparación entre 29 estudios en donde se usa Gold Standard y esas mediciones, y hacen también sus estimaciones de las diferentes fórmulas que aquí están escritas, incluyendo FAS, BIS y creatinina CIS. Entonces, estas son las distribuciones y finalmente lo que concluyen es que BIS1 y FAS creatinina se encuentran muy confiables para establecer más que inclusive la seca de epicreatinina en los adultos mayores. Que obviamente todas las técnicas, fórmulas combinadas de creatinina, cistatina, comparativamente con solo las fórmulas de creatinina van a ser de un mejor rendimiento, pero que para pacientes que tengan una función renal disminuida por debajo del 45%, 45 mililitros minuto, sigue siendo como la de seca de creatinina cistatina mejor que las otras. ¿Listo? En conclusión, entonces, pues sabemos entonces que la seca de EPI está influida por factor racial, condiciones nutricionales, que aparece la cistatina C que corrige estos factores, que hay ciertas comorbilidades que hay que tener en cuenta en la interpretación, pero que sigue siendo buena, pero costosa. La BIS1 diseñada específicamente para adultos mayores de 70 años, útil sobre todo en filtrados renales conservados. En adultos mayores de 70 años, ya con filtrados reducidos, seguir con seca de EPI, creatinina, cistatina. La FAS, que sería entonces precisa para amplio espectro de edades, pero que subestima la TGF con niveles de creatinina disminuidos. Y pues qué decir de que también existen, obviamente en la literatura, ya mucho de la inteligencia artificial y de cómo se están aplicando todos estos protocolos de machine learning y de redes neuronales para también determinar los fórmulas inclusive y riesgos de progresión, ¿no? Que eso pues también es otro mundo y se podría hacer prácticamente una conferencia completa de toda esa parte, porque es un mundo nuevo para nosotros y pues que va a abrir un gran amplio terreno que podemos explorar y que podemos usar. O sea que en conclusión, pues realmente lo que está todo es por hacer en esta parte, ¿sí? Porque en realidad todavía todo está por mirarse y pues encima entra la inteligencia artificial a jugar también papel en estos tipos de cálculos y en la confiabilidad de estas ecuaciones. Bueno, aparte de eso, entonces, pues, ¿cómo calculo entonces yo el riesgo ya en sí de la progresión de RC? Yo escuché una conferencia de mi profe, el doctor Alberto Ortiz de España, que la verdad a mí me parece un gran profesional, en donde él comenta en su conferencia de envejecimiento renal esa parte y dice de que realmente el problema es que el gran elefante que no tenemos en cuenta es precisamente esa parte genética y eso que no estamos biopsiando. Y es lo mismo, podemos utilizar todas las ecuaciones matemáticas que queramos para determinar el riesgo, para calcular el filtrado renal o ser lo mayor precisos que podamos, pero pues si nos saltamos el hacer la biopsia renal cuando es necesario, por ejemplo, en la vasculitis que es tan frecuente en los ancianos, en los adultos mayores o estudio genético también, pues estamos también dejando mucho descubierto de todo lo que tenemos que abordar para que realmente podamos refrenar esa progresión en pacientes verdaderamente estables. Entonces quería traer como esa diapositiva para seguir haciendo el énfasis en esa parte y que pues como tal hay que seguir mirando sobre los factores de riesgo de la proteinuria, la diabetes, la nefropatía diabética, hipertensión, edad avanzada, hiperfosfatemia, hiperuricemia, factores metabólicos, genéticos, obesidad, porque siguen siendo importantes y se sigue demostrando en los estudios de los análisis de los ajustes y calibración que ellos hacen de sus riesgos en sus diferentes poblaciones, pues que siguen siendo puntos importantes a tratar. Por último, en la parte final quería añadir toda esta ecuación KFR que ha llegado en el último código de nuestra especialidad. Esta ecuación matemática, pues lo que nos da es como una estimación de cómo es el riesgo de tratamiento renal sustitutivo del paciente a 2 y a 5 años. Cada vez hay más aplicabilidad de la KFR en diferentes escenarios.
Cada vez esta KFR se usa más para definirla como criterio de remisión a nefrología, entre un 3 a 5% según los estudios. Recomienda el manejo multidisciplinario, KFRs muy elevadas, ya iniciar a 2 años lo que es el tratamiento sustitutivo renal y empezar como ya a aplicar esos riesgos. De hecho, en algunos estudios realizados en Canadá, como la población cada vez es mayor en la enfermedad renal crónica, realmente no va a haber suficiente cantidad de nefrólogos para atenderla. Se está realizando la herramienta de la KFRE para valorar el riesgo, crear grupos multidisciplinares de tratamiento y de seguimiento de los pacientes y según la KFRE determinar qué pacientes requieren valoración nefrológica en unos controles, en otros y con un grupo multidisciplinar de profesionales que incluyen precisamente médicos internistas, geriatras y otros tipos para atender esta población que cada vez está más en crecimiento, que es muy interesante. También la KFR hemos hecho en el servicio de nosotros algunas propuestas para estimarla, para realizar protocolos de creación de fístula. Es muy interesante la ecuación porque pues parece bastante predictiva. ¿Qué hay acerca de la KFRE con respecto al adulto mayor? Entonces, pues existen estudios en los que ya ellos hacen calibración de la KFR para edades medias de 75 años y esto es un estudio de atención primaria en donde ellos modifican y calibran la KFR recomendando subirla al 5% para remitir a los enfermos a nefrología con una radio de albuminuria creatinuria mayor de 70 miligramos gramo para que esos pacientes realmente sean remitidos correctamente con una mejor asertividad. Y también es otro estudio en el que la KFR demuestra ser útil en predecir el riesgo de progresión de RC en adulto mayor y que en este estudio encuentra la mayor limitación del uso en la TGF renal ya más conservada entre 45 y 59 mililitros minuto y que piensan que se requiere una calibración en este subgrupo de pacientes de la ecuación. Entonces, esta era mi parte. Yo quería comentar ese aspecto. Ahora los voy a dejar con la doctora Heidi. Cualquier pregunta para mi presentación, entonces al final la aceptaré y la contestaré como es correcto. Gracias, doctora Jimena, y acá todos muy ávidos de actualizarnos con todas estas ecuaciones que sí son un mare magnum y nos toca acomodarnos a tratar de escoger la que más se acomode a la realidad, especialmente por esos cambios relacionados con el envejecimiento y la sobreestimación. Y bueno, mi parte como geriatra, vamos a tratar de hacer algo muy lindo hoy, es un trabajo colaborativo. Yo pienso que más allá de que el paciente se fragmenta desde cada subespecialidad, lo que nosotros debemos aprender cada vez más, y es lo que nos está enseñando la geriatría a nivel mundial, es que debemos colaborar con los grupos de subespecialistas que tratan pacientes con enfermedades crónicas especialmente. Y esas colaboraciones van mucho más allá de simplemente identificar condiciones usuales de la vejez, sino algunas otras que interactúan con los aspectos clínicos y que definitivamente pueden marcar un cambio en todo lo que es la progresión. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor, doctora Jimena. Básicamente son tres conceptos diferentes. El envejecimiento por sí mismo no es una enfermedad, es parte del curso de la vida, es un continuo. Y ahorita que veamos la gráfica que usó Cádigo el año pasado es hermosa porque nos muestra que no pasa que un día tú dejas de ser niño, otro joven, otro adulto y otro viejo, sino que es un continuo y que en ese continuo se construye todo lo que al final de la vida o en la vejez va a venir a determinar tu calidad de vida, tu funcionalidad, tu independencia y si tu envejecimiento fue o no el envejecimiento exitoso y saludable que perseguimos. Pero viene un concepto que nos acuña especialmente el libro del doctor Muso, por excelencia, que es el concepto de senescencia, que la doctora Jimena también lo tocó, y definitivamente envejecer no es lo mismo a tener senescencia, porque en la senescencia hay un impacto en la capacidad que tiene el individuo por sí mismo de responder al estrés, de soportar la sobrecarga alostática. Entonces, yo puedo tener 90 años, 100 años, yo tengo pacientes de 123 años, de 107 años, de 103 años, tengo una paciente que tiene 97 años, que está en una fase de prediálisis y que todavía es muy funcional, pero esos pacientes con una edad muy avanzada no quiere decir que estén senescentes. ¿Cuándo están senescentes? Cuando su capacidad de respuesta al estrés, a una influenza, a la viudez, a una caída, a una apendicitis, les permite soportar y conservar
una respuesta que les mantenga un equilibrio, que conserve su estado de salud, su funcionalidad y sus capacidades individuales. En este caso, la enfermedad en sí misma ya es un proceso que deteriora, que se puede o no sumar a la senescencia, y ese proceso puede ser agudo crónico, puede estar mediado por componente inflamatorio crónico o no, y que en el caso de la enfermedad renal crónica es fundamental entender por qué, porque ya es un componente patológico con unos aspectos inflamatorios crónicos que si lo sumamos a la senescencia nos va a producir un concepto, pasemos a la siguiente por favor, que es el concepto de enfermedad crónica senescente. Es un concepto, digamos, que lo atañe a la enfermedad renal crónica, donde el paciente no solo tiene una enfermedad renal, no solamente ha envejecido, sino que además su capacidad de respuesta frente a cualquier situación de estrés puede estar muy disminuida y puede empeorar su calidad de vida y su funcionalidad. Pasemos a la siguiente. Entendiendo entonces este concepto, pues ya la doctora Jimena nos hizo pues una amplia discusión de los aspectos que cambian en la vejez, pero recordemos que hay aspectos anatómicos, hay aspectos estructurales puntualmente y otros funcionales, pero de una u otra manera ambos aspectos pueden ser como favorecedores de que el órgano, el riñón, sea un órgano mucho más susceptible a cualquier noxa, dado que su envejecimiento ha sido determinado desde edades tan tempranas como los 30 años, incluso hay estudios que pueden aparecer desde los 25 años, y estos cambios, tanto estructurales como funcionales, hacen que de una u otra manera la aparición de factores de riesgo que puedan aumentar la posibilidad de una enfermedad renal crónica, pues nos van a impactar mucho más con la edad. Si bien la enfermedad renal crónica no es una enfermedad del envejecimiento, sí el envejecimiento renal puede ser un facilitador de que ante cualquier condición o enfermedad, pues esta aparezca. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Algunos de esos cambios ya los discriminamos. Y estos cambios, tanto a nivel glomerular, como a nivel tubular, como a nivel intersticial, hacen que definitivamente la parte, el concepto, digamos, anatómico o estructural, sumado a los cambios funcionales, obligan a entender el paciente mayor con enfermedad renal crónica como un capítulo aparte. Una de las condiciones es, pasemos a la siguiente, que hay una sobreestimación de la enfermedad renal, precisamente por esa definición, que claramente meter a todos los pacientes mayores con tasas por debajo de 60, pues no nos va a acomodar, precisamente por pacientes mucho más longevos. O sea, si yo estoy frente a un paciente de 107 años, frente a un paciente de 102 años o frente a un paciente de 123, como la paciente más longeva que en este momento está haciendo reclamación, que es María Antonia Cuero, son pacientes donde el cálculo digamos, de la tasa de filtración debe estar correlacionado con las fórmulas de envejecimiento renal para yo poder ver realmente cuánto de mi paciente es deterioro de la función renal y cuánto es envejecimiento. Pero además de eso, hay algo muy bonito que nos acuñó Cádigo y es casi que generalizar la búsqueda activa del RAC precisamente por que el envejecimiento en sí mismo y los cambios estructurales no explican la microalbuminuria de una manera significativa y que en este orden de ideas, este sí es una forma de hacer una gestión precoz del riesgo de los pacientes. Hay definiciones basadas solo en tasa de filtración, las consideramos pobres, no son suficientes precisamente por cambios de la masa muscular. La sarcopenia es un componente que está asociado al envejecimiento, pero en condiciones como la malnutrición, la enfermedad crónica, tanto, digamos, en caso de enfermedad crónica inflamatoria infecciosa, no infecciosa, como es el caso de la enfermedad renal crónica, puede aumentar su frecuencia y esto hace que las creatininas séricas pues no sean objetivas y por eso ya la doctora Jimena fue muy amplia en aclararnos este aspecto y tenemos que ir mucho más allá. Pero sumado a esto, tenemos que conocer que en la vejez pueden confluir otros aspectos como la polifarmacia, la pluripatología, que son conceptos que van a afectar mucho más la posibilidad de que el riñón se sienta amenazado y muchos medicamentos pueden ser de alguna manera no documentados en el tamizaje desde el médico primario hasta el subespecialista, porque a veces nos enfocamos más en analizar la analítica del paciente que las otras condiciones geriátricas. Digamos que eso es parte de lo que queremos aportar acá.
Pasemos a la siguiente. Entonces, básicamente lo que yo quise hablar desde el punto de vista de la gestión del riesgo, digamos que la doctora Jimena nos dio un abrebocas muy específico de cómo la literatura ha venido cambiando y ha ido evolucionando en las diferentes ecuaciones, pero además de cómo estas ecuaciones también deben ir más allá y empezar a mirar si ahí podemos calcular la progresión de los pacientes. Yo quisiera hablar de el componente multidimensional donde vamos a prevenir, proteger y mitigar. Si yo estoy frente a un paciente con condición renal crónica, yo tengo que tener unos objetivos claros de prevención. Si yo estoy frente a un paciente con enfermedad renal crónica que ya tiene fragilidad y que me va a hacer una enfermedad renal senescente, yo tengo que proteger. Y si tengo un paciente con enfermedad renal crónica en estadio ya muy avanzado o terminal o en prediálisis, o incluso que ya haya estado en diálisis, pues yo tengo que mitigar y tratar de optimizar al máximo mis intervenciones para que le garantice calidad de vida, funcionalidad a ese paciente más allá de un manejo centrado en el órgano, sino en un manejo centrado en el paciente. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Qué es prevenir en geriatría? Y acá vienen unos conceptos que ha acuñado tanto el Banco Mundial como la Organización Mundial de la Salud. Debemos cultivar la vejez. ¿Qué es cultivar la vejez? ¿Cómo me veo yo en todos los aspectos de mi vida? Y creo que es algo, y me gusta decirlo en todos los escenarios. Ninguno de los que estamos conectados acá podemos decir que somos exentos de envejecer. Tal vez sí podamos hacer lo que más podamos para evitar la enfermedad renal crónica y controlar nuestros factores, pero ninguno podrá evitar el envejecimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cultivar nuestra vida a lo largo del curso de vida para tener una mejor vejez. Pero si además de eso hablamos de cultivar la salud, claramente la enfermedad renal crónica sigue teniendo unas cifras escandalosas de subdiagnóstico, de una baja intervención de prevención y seguimos entendiendo que los costes en salud relacionados con la enfermedad renal crónica asociado a la cuenta de alto costo siguen siendo muy altos en los diferentes sistemas de salud del mundo. Entonces, no solo debemos cultivar la vejez, sino que debemos cultivar la salud y todas las condiciones prevenibles en las cuales yo pueda reducir la posibilidad de que el riñón se enferme crónicamente. Debo cultivar la salud renal per se, entendiendo especialmente los cambios fisiológicos del envejecimiento, como el adulto mayor es mucho más susceptible a la deshidratación, a la hipoperfusión renal, ¿sí? A pequeñas cosas que de pronto en un adulto joven no se van a notar, como yo puedo empujar a un paciente a una falla renal simplemente porque lo deshidrato mucho con diuréticos, ¿sí? Porque el paciente le formulé unos AINES para un osteoartro o una osteoartritis que no ha podido controlar. Pequeñas cosas que pueden hacer que la salud renal de ese paciente que puede venir estable termine en un evento disparador de una falla aguda. Debo cultivar la funcionalidad, es decir, que no solo el paciente esté bien desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista orgánico, sino que el paciente pueda lograr ser funcional e independiente para las actividades de la vida diaria y participar en términos de el ABC social, el ABC instrumental y el ABC físico. Y debo cultivar la calidad de vida, que mi paciente pueda experimentar de manera subjetiva conforme a lo que él considere que es calidad de vida, que está llenando pues esas condiciones. Cuando tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de grado, es el trabajo que publicamos en la revista En Acta Médica Colombiana, fue específicamente ese, calidad de vida y funcionalidad en adulto mayor con terapia de reemplazo renal en una unidad de diálisis de Manizales. Y pudimos darnos cuenta que efectivamente hay una serie de aspectos de la persona mayor en terapia de reemplazo renal que están amenazadas, que van a afectar tanto la funcionalidad como la calidad de vida. Entonces, ambos aspectos hay que considerarlos a lo largo de todo el curso de vida, del curso de envejecimiento y del curso de la enfermedad renal crónica, pero mucho más en la enfermedad senescente renal. ¿Por qué? Porque es donde hay más posibilidad de que cualquier pequeña situación me dispare el paciente a diálisis, a discapacidad y me afecte su calidad de vida. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, básicamente son unas curvas pues que tal vez parezcan aburridas, pero en que nos enfoca esta curva. La primera figura, que es la que aparece la curva de crecimiento acelerado de las personas mayores de 60 años en los últimos 50 años, no es sorprendente para nosotros y vemos América Latina y vemos a Colombia. Colombia es la línea fina
continua, y la línea punteada gruesa es América Latina, pero vemos como otros países están mucho más envejecidos que nosotros, que es la línea más delgada punteada en la parte superior de sus pantallas. Pero también tenemos el índice de envejecimiento. Ojo con este índice, porque este es un índice muy importante y digamos que esto es algo que la salud pública ha descuidado, y es la relación que hay entre mayores de 60 y menores de 15. Y es lo que hace que la pirámide poblacional se haya invertido. Cada vez hay menos personas menores de 15 años y más personas mayores de 60. Y esto es un problema grave de cuidado, de sostenibilidad económica de los países, porque a mayor edad pues puede haber una menor capacidad de productividad de los países y a su vez una mayor carga de enfermedad. Y tenemos en la gráfica inferior, que está denominada como gráfica 5, cómo los indicadores demográficos han caído, que son específicamente los nacimientos. Entonces no hay un recambio generacional, hay una mayor carga de envejecimiento y a su vez esto a una mayor tasa de envejecimiento. Y lo vemos en la figura inferior, la figura 3, cómo la esperanza de vida al nacer en Colombia y en el mundo ha aumentado de una manera significativa. Y todo esto, pues, realmente, ¿qué nos dice a todos nosotros? Hey, tenemos que empezar a cuidar y a cultivar más la salud de las personas que están envejeciendo y la salud renal, precisamente por el impacto que esta tiene en su funcionalidad, en su calidad de vida y en la economía de la salud, que es un impacto impresionante. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos básicamente qué es lo que recomienda el Banco Mundial: que hagamos una atención centrada en el cuidado primario y que cultivemos la vejez lo más precoz posible. Entonces, es muy importante entender que debemos enfocar en solucionar todo lo que es el cuidado de las personas mayores, centradas principalmente en reducir que el paciente llegue a un punto tan crítico que necesite mucho tratamiento supraespecializado. Y hay diferentes modelos, hay modelos centrados en el hogar, hay modelos centrados en las unidades de larga estancia, pero básicamente todos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Tratar de dinamizar el cuidado centrado en la persona, centrado en el cuidado primario para detección primaria de los riesgos y para que ni subestimemos ni sobreestimemos a aquellos pacientes que ya vienen en un curso de enfermedad renal o de otras enfermedades crónicas. Pasemos a la siguiente. ¿Qué muestra esta publicación del Banco Mundial del año pasado? Que básicamente las principales causas de discapacidad en el mundo siguen siendo, pues, específicamente las que ya conocemos, que son las enfermedades cardiovasculares, pero si ustedes pueden ver, aparece con un 7% la enfermedad renal crónica y la diabetes. Entonces, sigue siendo una tasa muy significativa de discapacidad, lo cual va a impactar directamente en los costos de cuidado, tanto para el paciente como para los cuidadores alrededor. Y esto, si se censa desde el punto de vista de la economía de la salud, es supremamente importante, pero además de eso, sin contar los costos de atender la enfermedad renal crónica en un paciente que ya tiene discapacidad. O sea, estamos hablando del paciente que ya tiene una dependencia funcional. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que identifiquemos e individualicemos el adulto mayor dependiendo de si es un paciente saludable o vigoroso, fido, robusto, si es un paciente que tiene un componente de discapacidad o de enfermedad moderado, si es un paciente frágil. Entonces, ¿cuál es el comparativo que nos pone esta tabla? Mi cuidado va a ser en un paciente mayor centrado en un cuidado institucional, en una larga estancia, en un nursing home, en un hospice, o si estoy en un paciente en el domicilio. ¿Cuál es la idea? Ese paciente saludable, vigoroso, yo debo hacer todo lo posible para cultivar su vejez, su vida en este orden de ideas, que el paciente tenga interacción social, que el paciente tenga todas las medidas de intervenciones preventivas sin importar su edad, o sea, evitar la inercia diagnóstica y la inercia terapéutica, que es fundamental en el adulto mayor con enfermedad renal crónica, en el paciente que ya tiene una condición que afecta su salud y su funcionalidad. Debo ser mucho más agresivo en atacar los factores de riesgo,
Ojo con esto porque estos son los pacientes que yo veo el riesgo, pero no espero a que le llegue el golpe. Son el paciente en que yo soy muy proactivo en intervenir y en este grupo de pacientes, más que tratar un paciente, cada especialista, el paciente de manera diferente, el de falla cardíaca el corazón, el nefrólogo la falla renal, el neumólogo la EPOC, lo que se busca es que estos pacientes, lo ha demostrado diferentes publicaciones del Banco Mundial, lo consolida acá, es hagan grupos interdisciplinarios donde hagan trabajo colaborativo, más allá de atender la sola enfermedad, y empiecen a atender por objetivos este tipo de pacientes buscando una intervención multidimensional que mejore su funcionalidad social, su funcionalidad física y trate de dar un aporte o un soporte a todo el equipo de cuidadores. ¿Por qué? Porque efectivamente estos son gran parte del éxito de manejo integral. Ahora bien, esto es el paciente que todavía no está frágil, pero que sí ya tiene una discapacidad o que de pronto tenemos el riesgo de que la haga. Y tenemos el paciente que es frágil, que requiere incluir en todas las intervenciones el equipo de geriatría y el equipo interdisciplinario que va a intervenir en geriatría, pero dependiendo de su nivel de fragilidad y especialmente aquellos que están en cuidado institucional, es muy importante el, digamos, acercamiento a lo que nosotros llamamos el cuidado anticipado, a poder intervenir, digamos, en cuidado paliativo en aquellos pacientes en quienes definitivamente la enfermedad ha ido progresando rápidamente. Pasemos a la siguiente entonces. Y acá tenemos esta imagen que algunos han podido ver también algo de esto, se llaman las zonas azules. ¿Y por qué traigo a colación las zonas azules? Porque cada vez vamos a ver más centenarios, más supracentenarios y nos vamos a quedar cortos con nuestras fórmulas de cálculo de función renal. Y ahí es donde claramente nosotros tenemos que reconocer que si vamos a tener cada vez una esperanza de vida más larga, vamos a tener pacientes mucho más mayores y vamos a tener que ver pacientes centenarios y supracentenarios, es fundamental hacer intervenciones asertivas. ¿Por qué? Porque estos nodos nos han permitido identificar, por ejemplo, en los estudios italianos, lo que llaman los sobrevivientes cardiovasculares, pero todavía no tenemos nodos de seguimiento. ¿Qué pasa con estos pacientes centenarios y supracentenarios con respecto a la enfermedad renal crónica en estos tipos de manejos expectantes? Si ustedes ven, muchos estudios tienen edades medias entre 75 y 85, pero de ahí para allá se quedan cortos. Y es muy importante que empecemos a crear estudios de seguimiento, por ejemplo, en este tipo de pacientes, doctora Jimena, que vienen con un manejo conservador, pero que ya están superando los 90 años, 95, 100, 105 años, donde tenemos que empezar a ver cómo este manejo expectante impactó directamente su funcionalidad y su calidad de vida al envejecer. En América Latina tenemos en Nicoya, el nodo de Nicoya es el nodo de centenarios y claramente, dame clic al siguiente, sabemos que es incluso mucho más probable que los nacidos en Nicoya tengan 7 veces más posibilidades de vivir más de 100 años que los mismos japoneses. O sea que sí hay unos componentes múltiples donde está la dieta mediterránea, donde está la actividad física, pero también hay unos factores medioambientales y otras hipótesis que nos hablan de envejecimientos en este grupo de pacientes. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, esta es una de mis gráficas preferidas y creo que es de las mejores infografías que ha salido en guías de síndrome cardiorrenometabólico el año pasado. ¿Por qué? Porque esta guía nos muestra la realidad de la vida y es que la prevención es una prevención que va desde las fases prenatales hasta el fin de la vida y podemos ver en estos dibujos incluso cómo podemos al final en el nodo de geriatría o older adults, podemos ver incluso una simulación infográfica de la gráfica de fragilidad de la CFS. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si yo voy a hacer prevención, yo debo pensar en la vejez desde ya. O sea, esa paciente que tiene una glomerulopatía lúpica, si yo no la trato bien desde ya, esa va a ser una paciente más frágil, más discapacitada y con más posibilidad de fallo, tanto en su trasplante, si terminó en un trasplante, como de enfermedad renal crónica. Entonces, este es un continuo. ¿Qué me está diciendo? Yo voy a cultivar la vejez, voy a pensar en la enfermedad renal crónica desde estadios tempranos, voy a pensar en el paciente que ya empieza a hacer envejecimiento desde los 30 años, incluso algunos estudios dicen 25 años, debo empezar a pensar en ese paciente y voy a cultivar todo ese curso de vida como un continuo, pensando en
un manejo multidimensional, en atender sus condiciones crónicas comórbidas, en intervenir la fragilidad, en buscar una preservación cognitiva, en intervenir la polifarmacia para reducir el impacto de esta en la enfermedad renal crónica, en priorizar objetivos, pero también en reorientar objetivos cuando el paciente esté en fin de vida o cuando definitivamente el paciente ya está mostrando criterios de necesidades paliativas. Pasemos a la siguiente. Entonces, esta es una imagen que básicamente lo que nos ayuda a todos es a recordar la necesidad primero de entender la gran diferencia que hay en el enfoque por género de la enfermedad renal crónica. Este no se nos puede olvidar. ¿Pero por qué no se nos puede olvidar en la vejez? Porque el envejecimiento es femenino. Las tasas de envejecimiento en el mundo y en Colombia son superiores en mujeres que en hombres, pero también hay estudios muy claros que demuestran que las condiciones de envejecimiento de las mujeres son peores en términos socioeconómicos porque son más pobres. Segundo, han sido cuidadoras toda la vida, entonces el tema de cuidadoras hace que ellas se cuiden mucho menos y puedan ser consultadoras tardías. Tercero, hay estudios que han demostrado mucho mayor inercia en el control de factores de riesgo cardiorrenometabólico. Entonces vamos llegando muy tarde. Y cuarto, tenemos los factores hormonales a lo largo del curso de vida y cómo estos impactan en el control de la presión arterial, en el riesgo de prediabetes e incluso en la pérdida de masa ósea y pérdida de masa muscular, que en una paciente con enfermedad renal crónica pues van a terminar en producir toda la osteopatía renal o la osteodistrofia y los cambios pues relacionados con su masa muscular. Pasemos a la siguiente. Entonces, si yo quiero cultivar, yo tengo que pensar en dos cosas. En que mi paciente mayor al frente puede llegar a vivir largo, pero también ese niño o ese joven que ya está mostrando algún tipo de nefropatía que yo puedo adelantarme al futuro. Ahora, yo debo ir a atender la prevención con respecto a los objetivos de manera intensiva. Pero cuando yo ya tengo un paciente que tiene enfermedad renal crónica y que tiene vejez, entonces yo ¿cómo hago con estos dos factores? Yo lo que debo hacer es proteger el órgano de la progresión a diálisis, pero proteger al paciente de la futilidad. Y esto es muy importante porque gran parte del cambio o el viraje de no ser tan agresivos y de no meter a todo el mundo a diálisis aparece precisamente porque aparece el concepto de futilidad asociado a la terapia de reemplazo renal. Avancemos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de proteger, yo tengo que hacer un enfoque de cuidado y tengo que, así sea un subespecialista, avanzar, y esto es incluso lo que nos aporta las guías CADIGO de manera mucho más amplia. Debo dejar de hacer un cuidado centrado en la enfermedad y debo hacer un cuidado centrado en la persona, entendiendo los componentes multidimensionales. Pero en el adulto mayor esto es mucho más importante y es algo que ha cambiado en los últimos 2 años, donde refieren y están usando la estrategia de las 4M: medicación, what matters, o sea, cuáles son mis intereses o qué es lo que yo quiero, mentation o mentalidad, o sea, cómo está mi parte cognitiva y afectiva, y cómo los medicamentos van a interactuar y qué preferencias tengo con respecto a estas metas que yo quiero alcanzar. Estas 4M que se aplican tanto en Estados Unidos como Europa son el fundamento para cualquier médico que atiende a una persona mayor, llámese neurólogo, nefrólogo, geriatra. ¿Esto qué le debe permitir? Al nefrólogo, por ejemplo, acercarse al paciente mayor y preguntarle cómo los medicamentos o cómo la diálisis está afectando su capacidad de concentrarse, su estado de ánimo, cómo se ve usted, se ve con diálisis o no se ve con diálisis, prefiere diálisis peritoneal o hemodiálisis. O sea, esas conversaciones que se acercan a lo que el paciente realmente prefiere con respecto a lo que él quiere lograr en esta etapa de la vida. Entonces es un enfoque de cuidado, no centrado en la enfermedad, sino centrado en la persona. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es el abordaje general? Si yo quiero prevenir, entonces ya vimos, prevenir y proteger, yo debo centrar el cuidado y las metas en mi paciente mayor, que puede estar en 3 condiciones como lo vimos anteriormente: fit o vigoroso, que puede estar frágil o que puede estar ya discapacitado en fin de vida.
En ese orden de ideas, la propuesta algorítmica de la guía no excluye la edad, o sea, no hay ningún aspecto que diga que por edad yo debo omitir alguna intervención de estilo de vida. Esto está demostrado en todo el curso de la vida, pero el manejo del peso cambia al envejecer. Precisamente ¿por qué? Porque si bien acabamos de ver que hace un mes largo salió la nueva definición de obesidad, cada vez hablamos menos del peso como un eje fundamental, sino que hablamos más del tipo de distribución corporal del peso en mi paciente. Entonces, para los nefrólogos es mucho más afín porque hablan del peso seco, ¿sí? Pero también hablamos en la bioimpedancia o en la composición corporal, cuánto es masa magra, cuánto es masa ósea y cómo yo puedo identificar en un paciente que puede tener un sobrepeso o una obesidad, un perfil de fragilidad o un biotipo de sarcopenia. En estos pacientes, claramente, más allá del peso, en el adulto mayor tenemos el Mini Nutritional Assessment, que es una estrategia clave que debemos aprender a usar. Y tenemos las intervenciones relacionadas con prevención, donde la dieta deja de ser tan restrictiva y voy a entrar a una dieta donde yo procuro que mi paciente tenga un aporte apropiado de proteínas para reducir el impacto de la sarcopenia, de la fragilidad y acelerar la discapacidad por dietas tan restrictivas. En la segunda línea tenemos claramente el abordaje relacionado con las terapias modificadoras de la enfermedad. Ojo, porque no hay límite de edad con respecto al inicio de terapias modificadoras de la enfermedad. Lo que nosotros debemos hacer es escoger muy bien el paciente, escoger muy bien la dosis y hacer todas las indicaciones adecuadas para reducir o mitigar el impacto de posibles efectos adversos que pueda tener las terapias modificadoras de la enfermedad. Esto aplica para los antihipertensivos, para los inhibidores de mineralocorticoides y para los ISGLT2 por igual. ¿Por qué? Porque yo debo preferir las terapias modificadoras de la enfermedad por encima de aquellas terapias que no tienen evidencia de modificar la enfermedad. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene diuréticos de Lassa, yo debo conciliar estos diuréticos para favorecer el uso de un medicamento que sí me va a modificar la enfermedad, garantizar unos niveles adecuados de hidratación, no secar demasiado el paciente y garantizar una presión arterial en las metas que el paciente tolere, entendiendo que aunque la guía europea de hipertensión es mucho más laxa, sabemos que las guías CADIGO nos recomiendan unas metas de presión un poco más, digamos, estrictas y que si tu adulto mayor tolera unas metas estrictas, no deberíamos caer en inercia terapéutica y no darle ese tipo de manejo. Y por este lado de la columna de la diapositiva tenemos claramente las intervenciones relacionadas con prevención de riesgo cardiovascular. Y acá hay una controversia para todos y es que los calculadores de riesgo cardiovascular sabemos que están aprobados solamente hasta un tope máximo de vida de 79 años y sabemos claramente que, por ejemplo, Framingham requiere un ajuste. Ya tenemos pues el ASCBD validado para Colombia sin necesidad de ajuste, pero ¿qué hacemos con los mayores de 80? ¿Qué hacemos con esos mayores de 80 que están en prediálisis, que tienen alto, muy alto riesgo cardiovascular? ¿Y qué es lo que muestran los estudios? Por ejemplo, los italianos, que son los que tienen cohortes más largas de centenarios, es que existe un porcentaje de pacientes que se consideran sobrevivientes cardiovasculares, que tuvieron eventos de riesgo cardiovascular, que no quedaron, no murieron y no quedaron discapacitados, y estos pacientes se benefician de seguir haciendo una prevención siempre y cuando el paciente sea funcional, independiente para las actividades de la vida diaria y su índice de fragilidad sea moderado. En este orden de ideas, las estatinas siguen jugando un papel fundamental para este grupo de pacientes. No así con los pacientes que ya tienen un nivel de dependencia funcional muy severo, calculado con el índice de Bartel. Este tipo de pacientes que ya tenemos un Bartel por debajo de 70 o que ya tienen una demencia francamente establecida o que tienen un índice de fragilidad muy severo, este tipo de pacientes tal vez tengan una expectativa de vida inferior a 2 años y la evidencia no nos dé para mantener un nivel de control de metas de prevención tan exhaustivas. Entonces acá el paciente renal crónico muchas veces es todo un cóctel, o sea, es el tratado de medicina interna, le llega hipertenso, diabético, con osteoporosis, hipotiroideo, con dislipidemia, que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces este tipo de pacientes, claramente yo tengo que verlo como un todo,
tengo que tratar de preferir los medicamentos que tengan multitargets, y claramente las guías CADIGO son espectaculares para graficarlos, mostrando cómo los ISGLT2 tienen un impacto multitarget. Acá nos muestran corazón, riñón, control metabólico, pero sabemos que también tienen un efecto neuroprotector, y aparecen los GLP-1 con las mismas condiciones, entonces no podemos dejarlos de lado. Y por otro lado también tenemos los relacionados con los mineralocorticoides, como tienen un impacto también cardíaco, renal y en control de presión, que también nos lo ratifican las guías europeas. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo como, no sé, cardiólogo, nefrólogo, internista, para identificar cuáles son las metas de mi paciente? Entonces, acá ustedes tienen unas fotos de uno de nuestros consultorios en fundación que está adaptado para ver un paciente mayor. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros les vamos a aportar a ustedes es, les vamos a dar una clasificación de su paciente y les vamos a decir, mire, doctora Jimena, doctor Rafael, doctor Jorge Cruz, su paciente es un paciente vigoroso, así tenga 98 años. Su edad biológica es muy inferior a la cronológica. Nos vamos con todo a metas de nefroprotección para reducir la progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, yo le estoy dando a usted un panorama de un paciente cuya cédula envejeció, pero que su cuerpo, su funcionalidad y su condición cognitiva le van a permitir a usted ser exhaustivo, estricto con las metas de prevención para retardar o prevenir la progresión del paciente y para hacer las intervenciones farmacológicas que sean pertinentes y las no farmacológicas. ¿Qué tenemos allí? Tenemos un dinamómetro. Este dinamómetro es fundamental porque nos permite medir de manera objetiva la masa muscular, entendiendo la sarcopenia con una medida funcional que sería dinapenia. Para Colombia nosotros tenemos estandarizada la fuerza de agarre, sin embargo algunos dinamómetros lo traen ya ajustado a la edad, pero los puntos de corte que se estandarizaron para Colombia y validados por los estudios de investigación que hizo el grupo de la Universidad de Caldas son fuerzas de agarre promedio ideales para un vigoroso por encima de 20 kilogramos fuerza, latino para un caucásico o europeo por encima de 25 kilogramos fuerza. Tener fuerzas de agarre inferiores a estas, nos están hablando de un paciente con dinapenia y nos están hablando de un paciente con sarcopenia. Entonces, digamos que en nuestra historia nosotros les vamos a dar ese dato. Pero también ustedes ven una línea amarilla en un pasillo largo. Esta línea la vamos a usar precisamente para poder aplicar las escalas de fragilidad basadas en la ejecución. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos básicamente la escala Bartel. En enfermedad renal crónica, cuando yo hice mi investigación, muchos estudios los publican con Karnofsky, pero hay que ser muy exhaustivos y hay que tener claro que el Karnofsky es una escala principalmente estudiada y validada para cáncer. Es preferible utilizar escalas, por ejemplo, Bartel está, digamos, validada en Colombia, es validada a nivel mundial. Usted puede publicar estudios de investigación con un Bartel porque está estandarizado, usted lo puede usar y nos permite clasificar en nuestro paciente según su nivel de dependencia funcional física, es decir, la capacidad que tiene ese paciente de vivir en su casa solito. Y acá claramente un paciente que tiene una Bartel por debajo de 60 ya es un paciente que está con dependencia funcional. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá tenemos la escala de Lawton. Lawton es mucho más ambiciosa. Nos permite medir los pacientes en su capacidad instrumental. Por ejemplo, esta es una escala fundamental para entender el paciente que quiere hacer, por ejemplo, diálisis peritoneal y que vive solo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la capacidad que tiene el paciente de manejar máquinas, de comprar y tomar sus medicamentos, de hacer sus propios alimentos. Si yo tengo una escala de Lawton muy baja por debajo, o sea, el índice normal es 8, este paciente ya necesita asistencia y probablemente no va a ser el mejor candidato para darle una terapia de reemplazo renal por vía peritoneal si vive solo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá tenemos las siguientes escalas, que son las escalas cognitivas. Todos sabemos que en la enfermedad renal crónica hay un aumento de posibilidad de encefalopatía urémica. Esta encefalopatía urémica puede aparecer tanto en un episodio agudo como puede ser un criterio de urgencia dialítica en un paciente, pero también puede estar afectándose en relación a una interacción con un deterioro cognitivo.
se lo hablo en términos castizos, paisas. Uno puede tener piojos y pulgas, yo puedo tener encefalopatía urémica y puedo tener enfermedad de Alzheimer o demencia vascular o demencia frontotemporal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que todo paciente con enfermedad renal crónica pues pueda tener la oportunidad de tener al menos un tamizaje anual de cómo está su cognición, y esto nos permite definir si el paciente está en capacidades de firmar un consentimiento informado, de tomar decisiones anticipadas de cuidado, y en el momento que toque tomar una decisión pues de terapia de reemplazo renal también puede ser un parámetro diferenciador. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la escala más rápida y que tiene digamos, una validación con un perfil pues de sensibilidad muy bueno? Es el Minicoc. El Minicoc se puede aplicar para un paciente con cualquier escolaridad, incluso un paciente que tiene menos que primaria, y nos puede digamos, anunciar que un paciente ya puede tener un deterioro cognitivo de manera muy asertiva, prácticamente con un 90 a 95% de sensibilidad. Es una escala muy fácil de aplicar, la puede aplicar la enfermera o el nefrólogo en su consulta y le tomará tan solo 3 minutos. Se le pide al paciente que repita 3 veces estas palabras, que las memorice y luego que las guarde porque se le van a preguntar a los siguientes 5 minutos. A continuación se le dice que por favor dibuje un reloj. El reloj debe estar perfecto, el reloj debe ser grande, redondo, que tenga todos los números y que las manecillas marquen las 11:10. Pasemos a la siguiente. Si el paciente no hace el reloj bien, así cambió los números, no hizo el círculo, puso mal a las agujas, inmediatamente se pone 0 y por cada palabra que evoca el paciente se le da un punto. Si el paciente tiene el reloj perfecto, se dan 2 puntos y por cada palabra son 1 punto, el máximo son 5 puntos. Si el paciente saca menos de 3 puntos en la prueba, la posibilidad de que el paciente tenga un deterioro cognitivo establecido es muy alta. Entonces, ese paciente deberíamos pasarlo a una investigación, llámese con neurología o geriatría, para poder clasificar su deterioro cognitivo y definir según su deterioro cognitivo su manejo. Les voy a dar un ejemplo rápido. Un paciente con deterioro cognitivo y rivastigmina es un paciente que tiene la rivastigmina tiene un impacto en la presión arterial y puede bajar la presión arterial. Entonces yo tengo muchas veces que ajustar los antihipertensivos porque o si no, claramente le puedo afectar la perfusión renal, el paciente va a estar hipotenso, va a tener ortostatismo, le va a tolerar menos los medicamentos y le puede producir incluso un impacto, por ejemplo, si el paciente tiene terapia de reemplazo renal, a la tolerancia a la diálisis. Entonces son cosas que tenemos que conversar en ese trabajo colaborativo como equipo y cómo mejoramos la calidad de vida desde el punto de vista de su condición cognitiva, pero a su vez cómo el paciente me tolera la terapia de prevención o el control de hipertensión o la terapia de reemplazo renal. Ahora tenemos acá el mini nutricional. En adulto mayor, esta es la escala validada, adecuada para clasificar el riesgo de malnutrición en el adulto mayor. Acá tenemos el cribado es súper cortico, solamente llenando estos ítems yo ya puedo identificar si mi paciente tiene un riesgo de malnutrición y lo puedo redirigir a la nutricionista para que haga el formulario completo y hacer un tamizaje nutricional mucho más completo, donde podemos medir micronutrientes como albúmina, hierro, vitamina B12, muchos de estos que pueden afectar directamente a acelerar la progresión de fragilidad y acelerar el daño o digamos la posibilidad también de declinación funcional de mi paciente y dependencia funcional. Pasemos a la siguiente. Dentro de la valoración de fragilidad tenemos varias escalas. Hay escalas que usted puede hacer rápidamente en su consultorio, pero hay escalas que son muy importantes. Por ejemplo, en los grupos de trasplante renal de algunas EPS nos remiten pacientes para que nosotros usemos esta escala. ¿Por qué? Porque esta es una escala que se basa en la capacidad de ejecutar del paciente. No es una escala a ojo de fragilidad, es una escala muy objetiva donde el paciente tiene que caminar, tiene que hacer equilibrio y tiene que pararse y sentarse de la silla 5 veces. Y esta es una escala
predictora muy potente, es muy buena porque me permite a mí predecir discapacidad en actividades de la vida diaria, pérdida de movilidad, riesgo de caídas, riesgo de hospitalización, ingreso a UCI y mortalidad. Entonces, en un paciente que va a ser candidatizado a trasplante, claramente es una escala que le va a decir al nefrólogo, mire, este es un paciente FIDE, está vigoroso, o le puedo decir, está prefrágil, tenemos que prehabilitarlo antes del trasplante para que no le causemos futilidad, ¿sí? O incluso en el caso de inicio de terapia de reemplazo renal, también es importante porque nos permite hacer unos comparativos objetivos de cómo está el paciente desde el punto de vista de su funcionalidad y de su fragilidad. Pasemos a la siguiente. Esta es una escala que está validada para Colombia. Ustedes las encuentran en estudios de todo el mundo, europeos, japoneses, americanos, en cardiología, en hepatología. Es una escala supremamente útil. Doctores, ténganla en cuenta en esos pacientes que ustedes como que tienen la duda qué tan frágil está. Y acá está ilustrada. Se pone al paciente que haga pruebas de equilibrio, se cuenta el tiempo con cronómetro. Luego, en esa línea amarilla que ustedes vieron dibujada en el consultorio, se le pide al paciente que camine 4 metros, se toma el mejor tiempo y luego se le pide al paciente que con brazos cruzados, como está en la gráfica, se pare y se siente de la silla 5 veces. Yo tengo una paciente de 123 años que hace este ejercicio. Oigan esto es impresionante, en 12 segundos y lo hace sin ahogo, pero también tengo pacientes de 90 años que lo pueden hacer incluso en 7, en 8 segundos y tengo pacientes de 60 que lo pueden hacer en 30 segundos. Entonces esto, claro, esto quita este concepto de ojo de fragilidad y le dice al clínico, váyase con todo, es un buen paciente para trasplantar, es un buen paciente para intervenir o le puedo decir, doctora, este es un paciente que ya está muy frágil y estamos a puertas de una discapacidad, tenemos que intervenirlo rápidamente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá tenemos la interpretación. Esta interpretación es muy buena, ¿por qué? Porque yo le mando el SPPB y si yo le digo que su paciente tiene un SPPB por debajo de 8, es un paciente que ya está frágil y que esa fragilidad va a amenazar rápidamente su funcionalidad y su independencia. Entonces, esta escala, por ejemplo, los hepatólogos fueron más allá. La usaron para comparar con Child-Pugh y predecir el número de hospitalizaciones y les funcionó perfecto, es supremamente buena para predecir. Entonces, digamos que a los que hacen investigación en nefrología sería muy interesante que la empiecen a usar para poder predecir desenlaces. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es una escala muy objetiva de fragilidad y claramente está estandarizada a nivel mundial y puede servir muchísimo para sus series de pacientes que básicamente manejan bases de datos muy grandes de pacientes, incluso por encima de 80 años. Pasemos a la siguiente. Y tenemos básicamente otra escala clara que tenemos que considerar, es la valoración del estado afectivo de los pacientes y es la depresión. La depresión es una condición frecuente en los pacientes mayores. Incluso cuando tratamos de hacer fuerza de asociación en el estudio, que mi cohorte era muy pequeña, pero logramos ver que la variable que más se asociaba a deterioro de la funcionalidad y la calidad de vida era una escala de Jesabach alta. Es decir, los pacientes mayores con depresión se discapacitan más rápido y sienten peor calidad de vida en la terapia de reemplazo renal. Pasemos a la siguiente, por favor. Y esta es la escala más rápida que usted puede tener en su consultorio. Puede tener ahí como su laminita impresa. Es una escala que también está validada para Colombia y que nos va a permitir hacer una clasificación de fragilidad del paciente. ¿Para qué nos sirve? Básicamente para, uno, identificar ese paciente, por ejemplo, entre el 4 y el 6, que ya está frágil, que puedo intervenir la fragilidad paralelo a las comorbilidades, que debo flexibilizar y ajustar sus metas de control. Ay, por acá hay un gato haciéndome visita. Que debo flexibilizar sus metas de control, de pronto, por ejemplo, que no me va a tolerar una presión arterial de 120/70 o que no me va a tolerar unas glucosas de control tan estricto. ¿Por qué? Porque es un paciente más frágil donde voy a, digamos, una de estas variables va a terminar disparando una discapacidad, una caída, un ortostatismo. Pero en el paciente que ya está entre digamos, el nivel 7 a 9, puede ser un paciente donde definitivamente nunca debo contemplar prolongar su vida o someterlo a terapias futiles, porque lo que voy a hacer es, pues, determinar una futilidad, un daño, una distanasia. Pasemos a la siguiente, por favor.
Y esta es la clasificación. De 1 a 4 es fit, vigoroso. De 5 a 6 son pacientes que ya tienen una fragilidad, probablemente incluso a un nivel moderado. Y de 7 a 9 es un paciente que ya debería pensar más que en limitar, en orientar su esfuerzo terapéutico de manera individual. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, para concluir la parte, el capítulo de proteger es, la proteger debe tener un balance entre la futilidad y la inercia. Yo debo proteger de la fragilidad, de la malnutrición, de la discapacidad, a aquel paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica establecida, que además tiene senescencia renal, y debo prevenir la futilidad. Pero en el paciente vigoroso, fit, que tiene una expectativa de vida larga, no puedo caer en la inercia terapéutica, doctores, sin importar la edad cronológica del paciente. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, encontrar ese balance también implica el análisis de la dimensión de medicamentos, que es una de las 4 M's que les mencioné. Claramente, nefrología es fundamental. Yo debo evaluar medicamentos con posibilidad de daño, debo evaluar si el paciente sí tiene las terapias modificadoras de la enfermedad y debo tratar de empezarlas de manera temprana, debo hacer conciliación de fármacos entendiendo la posibilidad de, por ejemplo, las guías europeas hablan de la posibilidad de una polipíldora, sí o no. Realmente, mientras que el paciente no presente efectos adversos, sería ideal, ¿sí? Entendiendo que estoy simplificando las terapias en un paciente con enfermedad renal crónica que puede tener múltiples intervenciones farmacológicas para diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo balanceo la eritropoyetina con el hierro, la vitamina B12 o la eritropoyetina y los antihipertensivos, teniendo en cuenta los efectos que estas pueden tener o el impacto que puede tener en la presión arterial? ¿Cómo manejo los diuréticos y los ISGLT2? Entonces, encontrar como un punto medio donde siempre en todos los encuentros hagamos revisión de medicamentos, siempre optimicemos el impacto de la medicación, siempre minimicemos los eventos adversos evitables, esto relacionado con reacciones adversas, ¿sí? Que son de muchos tipos y relacionado con interacción fármaco-fármaco. Digamos que, aunque parezca chistoso, entre más médicos ven a un paciente, más posibilidad hay, por ejemplo, de un bloqueo tubular inadvertido, que nadie se dé cuenta que el cardiólogo puso ASA y que ya, por otro lado, el internista tenía un tiacídico y el otro tenía un mineralocorticoides. Puede pasar. Puede pasar que un paciente tenga un calcio antagonista como un verapamilo y un betaloc, y puede pasar. Entonces, que no se nos pase a ninguno y que todos hagamos como esa conciliación adecuada de nuestros pacientes. Y pasemos a la siguiente, que los pacientes tengan los medicamentos directamente relacionados con su perfil. Esta es una diapositiva muy importante. ¿Por qué? Porque esta diapositiva nos relaciona cómo hay un impacto entre la diálisis, la prevalencia de fragilidad y la enfermedad renal crónica. A medida que progresa la enfermedad renal crónica, progresa la fragilidad. Pero a medida que progresa la fragilidad, también progresan otras condiciones como una declinación de la calidad de vida, de la función cognitiva, un aumento en las caídas, un aumento en las hospitalizaciones y pues una mortalidad. En ese orden de ideas, básicamente lo que nosotros debemos ver es que los desenlaces con y sin diálisis pueden variar dependiendo si el paciente es frágil o no. Y ahí es donde es clave a quién le voy a hacer terapia conservadora, con quién me voy a ir con todas las medidas conservadoras, ¿sí? Incluso con intervenciones farmacológicas para evitar pues, el impacto de la cetogenia y las medidas de prevención de la fragilidad. Es decir, trato paralelamente a la enfermedad renal crónica y todas las medidas de, digamos, de conservación o conservadoras, la fragilidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, acá esta es una figura muy linda que aparece en la publicación del doctor Musso y es definitivamente más allá de la edad biológica, de la edad cronológica, nos vamos a la edad biológica, vamos a identificar el paciente fit, sin importar si es muy mayor, vamos a darle la posibilidad de darle terapia de prevención, evitar la inercia terapéutica, y si es un paciente vigoroso y requiere terapia de reemplazo renal y no lo voy a candidatizar a trasplante, pues debo hacer un inicio temprano de la diálisis porque va a tener un impacto positivo. Pero en cambio en el grupo de pacientes frágiles que ya tienen nefropatía senescente, yo lo que debo es tratar de inclinarme más a intervenir la fragilidad y a un cuidado o a un manejo conservador. Pasemos a la siguiente. Mitigar. ¿En quién voy a mitigar? Entonces ya hablamos de prevenir,
y evitar la inercia terapéutica, pensando en que incluso vamos a tener poblaciones cada vez más frecuentes de centenarios. Ya hablamos de proteger el órgano y proteger la persona mayor que estoy atendiendo. Y ahora vamos a hablar de mitigar. Es ese paciente que ya está en un estadio muy avanzado, que ya tiene nefropatía senescente o incluso que ya está en terapia de reemplazo renal, que en algún momento tenga que considerar la suspensión de la misma. Entonces vamos a hablar de mitigar. Pasemos a la siguiente. Cuando hablamos de mitigar, hablamos de esta gráfica tan linda que sacó la guía el año pasado. Yo realmente quedé muy enamorada porque tiene infografías muy completas y acá nos está mostrando lo que básicamente todos los estudios de calidad de vida muestran, y es cómo la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica se puede afectar, impactando síntomas físicos, síntomas emocionales, calidad de vida, ritmo circadiano, funcionalidad. Y en este orden de ideas involucra aspectos que muchas veces no se preguntan y no se consideran en la vejez: función sexual. La gente no habla de sexualidad con las personas mayores. Se debería hablar de este tipo de aspectos antes de tomar decisiones, como por ejemplo empezar una terapia de reemplazo renal y como por ejemplo poner un catéter o poner, no sé, una fístula puede tener un impacto en el paciente, por ejemplo, que todavía trabaja, que tiene una funcionalidad laboral. En mi estudio pude reportar a aquellos pacientes como dijeron que la función de, digamos, más afectada cuando se aplicó el test de calidad de vida, fue trabajo. O sea, nosotros sabemos en Colombia tenemos una baja tasa de pensión y muchos adultos mayores que están en terapia de reemplazo renal trabajan. Y entonces, ¿cómo yo debo tratar de pensar en una terapia de reemplazo apropiada para eso, para que el paciente no afecte su calidad de vida en este aspecto? Pero también tenemos otras caras, son los pacientes que ya tienen una demencia avanzada, que les aparece un tumor avanzado, un cáncer metastásico y que siguen en terapia de reemplazo renal. ¿Cómo estos pacientes, por ejemplo, la fatiga oncológica va a sobreponerse a la fatiga renal o a la fatiga por anemia? Y cómo la fatiga va a ser un disparador de fragilidad y de discapacidad. Cómo la movilidad definitivamente tiene que aparecer dentro de las valoraciones. ¿Por qué? Porque definitivamente va a determinar un cambio en todo lo que es el curso de vida del paciente. Va a pasar de funcional a discapacitado. Y cómo yo debo reducir este impacto y cómo este porcentaje tan alto de cada uno de estos síntomas lo puedo mitigar. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos definir? ¿Cuánta expectativa de vida tiene mi paciente? Para yo saber cómo abordo mi paciente dependiendo de su calidad de vida y de su funcionalidad. Si yo tengo un paciente con una expectativa de vida inferior a 3 años, esto va a determinar claramente cómo la calidad de vida en esos 3 años se va a afectar. Se va a afectar por síntomas como dolor, el prurito, la fatiga, el insomnio. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo debo identificar si mi paciente tiene una expectativa de vida larga, si ese paciente es vigoroso, cómo la diálisis va a mejorar estos síntomas. Pero al contrario, yo puedo identificar en el paciente muy mayor o con fragilidad muy severa, muy sarcopénico, cómo la diálisis puede causarle una futilidad y empeorar la calidad de vida del paciente. Entonces acá hay que hablarnos en un trabajo colaborativo y en un manejo interdisciplinario. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, viene esta imagen de la cual ahorita que veamos el código se forma la pirámide de objetivos. Entonces, ¿a dónde van mis objetivos? Dependiendo del curso de vida de mi paciente. En un paciente que está entre 2 años a 6 meses antes del fallecimiento, claramente el enfoque debe ser prioritariamente de manera integral, pensando en calidad de vida con un tratamiento conservador, diferente a aquel paciente que tiene una expectativa de vida superior a 2 años, donde yo puedo mirar, dependiendo de su nivel de funcionalidad, de fragilidad, su estado nutricional, si la diálisis todavía le va a aportar o si más bien optimizo lo que más pueda un tratamiento conservador, a ver si logro, digámoslo así, detener o modificar el curso del avance de la enfermedad renal, que con las terapias modificadoras de la enfermedad y el manejo integral se esperaría ver eso en los próximos años. Pero en cambio, los pacientes que ya están a, digamos, una expectativa de vida muy inferior a 2 años, en un promedio de 6 meses, claramente solamente me enfoco en objetivos terapéuticos de confort y calidad de vida. Pasemos a la siguiente.
Entonces, recomendación que hace las clínicas de nefrogeriatría nos recomienda que, en primer lugar, muchos adultos mayores prefieren optar por una terapia conservadora. Además de eso, encontramos que hay muchos pacientes mayores que dicen que hubieran preferido no haber iniciado la terapia o que hubieran preferido retirarse de ella. Y también existe pacientes donde definitivamente ya están a tope con los parámetros de terapia de reemplazo renal y el paciente no mejora. Ese tipo de pacientes claramente o con comorbilidad, incluyendo la malignidad o el deterioro funcional, que obliguen a que el paciente definitivamente ya su expectativa de vida es muy corta y vamos a pensar en cuidado paliativo. Pasemos a la siguiente. Entonces, esta pirámide de objetivos nos permite ver en las guías CADIGO de dónde voy a partir. Yo parto de unos objetivos muy grandes donde mis objetivos terapéuticos van a ser amplios. Yo voy a pensar en impactar las enfermedades, en detener la progresión de la enfermedad renal, en dar calidad de vida y en hacer protección específica de órganos y prolongar la sobrevida. Pero en el paciente que ya estamos en un estadio avanzado, que es la punta de la pirámide, donde estamos en un estadio 4 y 5, lo que yo debo hacer es discutir si realmente el paciente quiere, el paciente se beneficia y si el paciente realmente tiene una expectativa de vida superior a 2 años, puedo considerar objetivos terapéuticos que sean intermedios, donde yo optimice el manejo, optimice la fragilidad y mire si lo puedo mantener con terapia de soporte dentro del tiempo de vida que al paciente le espera. Pero cuando ya estamos en la fase final, donde el paciente definitivamente ya no se nos va a beneficiar, todos sus objetivos van a ser mucho más estrechos, enfocados a control de síntomas y calidad de vida. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuándo debo considerar esa suspensión de diálisis? Esa es una pregunta que tiene, digamos, mucho picante, porque puede tener una discusión ética y puede tener una discusión farmacoeconómica o desde la economía de la salud, pero también puede tener una discusión desde las preferencias de los pacientes y el respeto por la autodeterminación. Entonces, miremos en la siguiente diapositiva cómo podemos responder esta pregunta. Primero, todo paciente que tenga directrices avanzadas o anticipadas, que ya había determinado que en caso de llegar a requerir terapia de reemplazo renal, no la aceptaría. Tenemos que tener claro que nosotros en Colombia tenemos protección a las voluntades anticipadas. Primero, es un derecho constitucional el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación. Este derecho no prescribe con la edad. Los hijos no deciden por uno a partir de los 80, olvídese de eso. O sea, un paciente puede tener 100 años y puede decir no me vayan a hacer diálisis. Lo segundo es que el documento de voluntades anticipadas está regulado en Colombia y es válido mientras que el paciente lo exprese frente al menos 2 testigos, puede quedar registrado en la historia clínica o puede quedar registrado ante un notario. Esto se debe respetar sin importar las condiciones. Sin embargo, el paciente puede cambiar de opinión y si el paciente en algún momento considera que puede considerar el inicio de terapia de reemplazo renal, se le debe dar la oportunidad siempre y cuando clínicamente el paciente llene estos criterios. Pasemos a la siguiente. Desde el punto de vista biológico. Y básicamente, pues hay literatura que ha recomendado algunos aspectos. Primero, cuando el paciente ya tiene unos criterios clínicos donde el paciente no está con las condiciones adecuadas para continuar la diálisis, como es el caso de demencias con Reisberg mayor a 7 o enfermedad mental severa que le impida al paciente continuar. Cuando el paciente tiene una expectativa de vida inferior a 6 meses, que se ha confirmado y que definitivamente coinciden otras condiciones que, por ejemplo, en el instrumento NICPAL son muy claras: enfermedad coronaria no susceptible a revascularización, enfermedad valvular severa no susceptible a reemplazo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severamente disminuida, que ya se ha hecho el tratamiento óptimo y no mejora, el paciente con cirrosis hepática en estadio avanzado, paciente con enfermedad oncológica, pues que ya está en un estadio avanzado,
dado este tipo de pacientes deberíamos optar por o suspender o evitar el inicio de la terapia de reemplazo renal. Pacientes que tienen más de 75 años que al menos tengan 2 de los siguientes criterios, que tengan un índice de Charson superior a 8, que tenga una funcionalidad por Karnofsky en este estudio medida por debajo de 40, yo le diría con un Bartel por debajo de 30, 45 es un Bartel que definitivamente no es como muy, digamos, justo seguir prolongando la vida en un paciente con una discapacidad muy severa. Obviamente medido de manera objetiva una discapacidad que sea irreversible y en un paciente que ya tiene un marcador de malnutrición severo persistente como una albúmina por debajo de 2,5. Este tipo de pacientes se deberían discutir la posible suspensión de la terapia de reemplazo renal. Pasemos a la siguiente, doctora Jimena. ¿Y cuál es ese impacto que hay en la calidad de vida de los pacientes? Pasemos a la siguiente. Si yo voy a mitigar, tengo que saber que hay una carga de síntomas físicos, psicológicos, sociales, ¿sí? Que van a empeorar o a mejorar la calidad de vida con cada una de las decisiones que tomo. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a hacer, si yo voy a empezar la terapia de reemplazo renal, yo puedo prolongar el tiempo de vida, pero pueden aparecer algunos aspectos que lo hagan dudar a uno, como un aumento en las hospitalizaciones o como un deterioro en algunos síntomas físicos relacionados con la tolerancia a la diálisis, la fatiga o algunos síntomas. Pero también puede haber un impacto directamente sobre los cuidadores, entendiendo la necesidad que hay de soporte justamente en las personas mayores, donde puede haber una mayor demanda de cuidado en pacientes que tienen deterioro funcional o que tienen carga de enfermedad muy alta. Y el impacto financiero y social que hay pues de prolongar la vida de estos pacientes, de todo lo que implican los costos directos de la atención de salud de los pacientes y de la funcionalidad. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es la mejor modalidad de diálisis? Pasemos a la siguiente y esto lo tenemos, pues básicamente hay algunos estudios que nos muestran que definitivamente como en términos generales se debe respetar las preferencias, las ventajas, las desventajas, la accesibilidad de los pacientes, pues muchos pacientes no estarían capacitados o en condiciones para tomar la decisión de cuál de las dos diálisis o incluso de adherirse. Entonces, en este orden de ideas debe ser una decisión tomada de manera integrada y cooperada y ahí es donde claramente incluso el equipo de geriatría puede participar a colaborar con el grupo de nefrología y hacer alguna recomendación dependiendo del contexto social, del contexto cognitivo del paciente. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, básicamente hay una preferencia desde el punto de vista de costos, de independencia, de espacio de vida en los pacientes con diálisis peritoneal y pues con un impacto importante, por ejemplo, en diabéticos en insuficiencia cardíaca, entendiendo el impacto que hay directamente en la mortalidad. Pero efectivamente también tiene unas limitaciones que a los pacientes mayores hay que recomendarles y que hay que identificar en pacientes con deterioro cognitivo, con alteraciones, digamos, de la red de apoyo social, con problemas neurológicos o con problemas de privación neurosensorial. Puede haber alteraciones en el cuidado, en el seguimiento y en el manejo de la terapia de reemplazo renal por diálisis peritoneal. Pasemos a la siguiente. Entonces acá tenemos en esta gráfica básicamente lo que la publicación nos permitió comparar y es cómo cada una de las dos tiene ventajas y desventajas y cómo muchos pacientes pueden preferir una u otra o familias dependiendo de sus condiciones individuales. Pasemos a la siguiente. Y acá tenemos básicamente cómo nosotros deberíamos tratar de identificar si podemos intervenir las desventajas y si podemos de alguna u otra manera mitigar como este impacto negativo que puede tener la terapia de reemplazo renal dependiendo de las condiciones individuales de mi paciente adulto mayor. Pasemos a la siguiente. Y acá tenemos básicamente cómo debo hacer esos cambios de intervención en este grupo de pacientes dependiendo si identifico deterioro cognitivo, deterioro funcional, si identifico definitivamente un paciente que tiene un compromiso nutricional importante que yo deba hacer un impacto en el cambio o en el ajuste de su dieta y cómo debo hacer el ajuste a la multimorbilidad y yo le añadiría a la polifarmacia. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes con el inicio de terapia de reemplazo renal cambian sus perfiles y sus enfermedades.
Entonces, bueno, básicamente esta gráfica nos permite ver el paciente adulto mayor con necesidades de terapia de reemplazo renal desde un equipo multidisciplinario, evaluar todos los objetivos, digamos, del paciente, entendiendo el what matters o qué prefiero, qué deseo yo, si el paciente desea seguir con su vida en casa, quiere seguir trabajando, quiere tener una vida, pues digamos, lo más normal posible, mirar la posibilidad de aportarle, digamos, una terapia conservadora o si es beneficiario de terapia de reemplazo renal, una terapia que favorezca esta funcionalidad, pero también mirar la accesibilidad, los costos en salud, quién lo va a llevar, quién lo va a movilizar. Y también tenemos los otros aspectos, como pues mirar cómo puedo intervenir la fragilidad según la expectativa de vida y las comorbilidades, cómo puedo garantizar la funcionalidad, ojalá hasta el día antes del paciente fallecer en la medida de lo posible. Y yo creo que con esto estaríamos terminando. Creo que claramente el mensaje es, tanto de la doctora Jimena como el mío, es si queremos gestionar el riesgo, debemos planificar la vejez, debemos de adelantarnos al paciente que definitivamente en todo el curso de vida puede tener mayor riesgo renal, mayor riesgo de discapacidad, mayor riesgo de funcionalidad. Y les dejo este proverbio que es como para reflexionar: el que es inteligente ve el peligro y le evita, y el tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Nuestro enfoque, incluso mañana nada menos, hay una invitación del Banco Mundial a cultivar la longevidad, porque ya tenemos que empezar a hablar de la planificación de la longevidad, de cultivar la longevidad, y la enfermedad renal crónica tiene que estar en la agenda por los aspectos de cómo esta impacta en la discapacidad, impacta en la economía de la salud, impacta en el PIB y en la economía de los países, y impacta a las personas, a los individuos, a las familias y a las sociedades y a los sistemas de salud. Entonces, bueno, yo creo que con esto hemos abarcado todos los aspectos desde el punto de vista de lo que los geriatras tenemos que aprenderle a los nefrólogos, y de que lo que los nefrólogos pueden de una u otra manera aprendernos un poquito a nosotros como geriatras para aportarles en el cuidado de todo ese grupo tan grande de personas mayores que ustedes siguen con enfermedad renal crónica. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Jimena Varela y la doctora Heidi Martínez. Nos dan un importante panorama en relación a la enfermedad renal crónica y el riesgo de progresión. Nos mostraron las diferencias entre enfermedad renal crónica y senescencia renal. La doctora Varela nos mostró las diferentes calculadores para la evaluación de la tasa de filtración glomerular basadas en creatinina y cistatina. Además, nos mostró la importancia de la evaluación objetiva de la progresión de la enfermedad, enfocándonos con intervenciones específicas a pacientes de mayor riesgo. La doctora Heidi nos aterrizó las implicaciones del diagnóstico del envejecimiento renal, la estrategia de prevenir, proteger y mitigar, prevenir la progresión, proteger inclusive de la futilidad con un enfoque de cuidado centrado en el paciente, y mitigar considerando realmente los verdaderos impactos de la terapia de reemplazo renal, con una reevaluación continua y multidisciplinaria que inclusive nos permita tomar decisiones tan difíciles como suspender la diálisis. Iniciando con los interrogantes en el chat, la doctora Inés Tamayo pregunta: ¿un adulto mayor con creatinina normal y proteinuria, debo biopsiarlo? Bueno, pues para la doctora yo pienso que lo que hay que tener claro los conceptos de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Decir que siempre tendremos en cuenta es el conjunto del síndrome para tomar la decisión de biopsia. Es decir, que cuando hablamos de síndrome nefrótico se habla de una proteinuria más de 3,5 gramos en orina 24 horas, hipoalbuminemia, alteración tiroidea, dislipemia y estado procoagulativo. En ese caso, que es el síndrome, evidentemente se estaría sospechando de que haya otra nefropatía primaria asociada a la esclerosis glomerular normal o al envejecimiento renal, y sí habría que pensar en por lo menos revisar la cortical renal con los radiólogos intervencionistas o nefrólogos que hagan biopsia en sus centros de referencia y verificar si existe cortical para biopsiar.
En algunos estudios también han mostrado de que las proteinurias en rango subnefrótico o nefrótico en la nefropatía diabética en un 20 o un 30% se acompañan de nefropatías primarias en algún momento de la vida de esa nefropatía diabética y pueden acelerar la progresión de la RC a tasas de más de 3,8, 4 mililitros minuto anual. Entonces, en esos casos hay que estar muy agudos porque son pacientes que tienen proteinurias basales ya crónicas a un nivel, pero que inmediatamente uno en un momento en manera subaguda, en una cuestión de 3 meses o 4 meses máximo, ve un incremento importante de proteinuria asociado a lo que comento, hipoalbuminemia y todo el síndrome nefrótico. Entonces, en ese caso, lo correcto sí sería biopsiar al paciente y pues de todas maneras seguimos haciendo el énfasis de que el adulto mayor también tiene derecho de tener ese tipo de enfermedades, porque yo en concreto tengo un paciente que ese señor me llegó en el 2020 remitido de prepagada para diálisis con una creatinina de 3,9, una previa de hacía 3 meses de 2,8, o sea, un deterioro subagudo, una proteinuria que incrementó a 8 gramos, hipoalbuminémico, entonces yo decidí biopsiarlo a pesar de tener nefropatía diabética, tenía cortical y lo que salió fue una nefropatía IgA rápidamente progresiva asociada que se trató con el ciclo de ciclofosfamida inicial, luego corticoide descendiendo y el señor está libre de diálisis a fecha de hoy con tratamiento nutricional y todo el manejo conservador renal. Entonces funciona y siempre cuando tengo estos espacios lo sigo haciendo ese énfasis porque sí es importante estar alerta a la detección y realizarlas cuando es necesario, pero en ese contexto. Excelente ese aporte, doctora. Yo el viernes vi un paciente de 86 años que es fit, que empezó con una fibrosis pulmonar supuestamente idiopática y me llegó con un sedimento urinario activo, ¿sí? Con eritrocitos crenados, aumento de la RAC, incluso sin solamente de tamizajes de la ICE, y elevando presión arterial y con un fenómeno de Raynaud. Entonces, esto no es un paciente que yo pueda simplemente decir, ay, te voy a ver. No, yo tengo que biopsiar. Entonces, las enfermedades autoinmunes en adulto mayor o incluso gamapatías, por ejemplo, la crioglobulinemia, o sea, uno puede encontrar vasculitis, muchas cosas que a veces asumimos, se había asumido inicialmente porque el paciente tiene una FA crónica que fuera un cardiorrenal, que porque estaba aumentando la frecuencia cardíaca y cayendo el gasto cardíaco y resulta que todo va apuntando, le pedí un complemento, ayer me llegó, complemento consumido, PCR elevada, BCI elevada. Entonces son pacientes que existen, son reales y tenemos que ser proactivos porque eso es inercia terapéutica. O sea, si yo tengo un paciente que se me va a beneficiar de una biopsia porque voy a salvar el órgano, voy a controlar la enfermedad y por ende voy a determinar un cambio del curso de vida del paciente, porque no es lo mismo un paciente con esta nefropatía y terapia de reemplazo renal a un paciente curado. Entonces, es totalmente el curso de vida diferente. Entonces, es sacarnos ese concepto de edad cronológica y mirar al paciente objetivamente. Y un uroanálisis es muy barato y dice mucho. Un sedimento urinario nos puede, pues, mostrar otra cosa completamente diferente. Entonces, ahí sí es clave como tomar esas decisiones, pues, que creo que son las correctas y que no podemos decir que por edad no le voy a dar una biopsia renal a mi paciente si el paciente tiene criterios de hacerlo. Exacto. Y otra acotación es que nosotros también en los pacientes que tratamos de Sanitas, como siempre una población grande, para la época del inicio del COVID, en el 2020, iniciando COVID, digamos, no asociado a vacunación, sino el inicio de la pandemia, vimos muchos episodios de vasculitis asociados al COVID agudo. Sí, de hecho está escrito en la literatura que se asocia a vasculitis tipo ANCA, a nefropatía IgA, a enfermedad membranal basal glomerular y a membranosas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de patologías se incrementó mucho ahora en esta era del COVID por afectación glomerular directa. Hay estudios también de que los pacientes portadores de APOL1, efectos genéticos APOL1, hacen focales y segmentarias al exponerse al COVID. Entonces, pienso que sí, la patología glomerular ahora que estamos viviendo todas estas secuelas de este nuevo virus, debemos estar alerta a ella. No estar tan relajados porque en realidad sí se presenta, es frecuente.
Entonces, digamos, en los años previos nosotros antes del 2020 veíamos vasculitis muy de vez en cuando, pero yo me recuerdo en febrero del 2020 haber tenido en un solo día 4 casos de sospecha de vasculitis en una jornada, cosa que fue para mí muy llamativo, muy especial, y empezamos a entender de que había que ser muy proactivos en ese proceso, empezar a biopsiarlo rápidamente, empezar a luchar por preservarles el tejido renal, y gracias a Dios son enfermos que han avanzado estos años controlados, pero que si nos pasamos unos meses de hacerles el diagnóstico, pues ya tenemos una esclerosis glomerular completa y ya no vamos a poder actuar en salvamento renal. Listo, muy bien. Otra pregunta en el chat la hace Jorge Eduardo Chavarriaga y pregunta si la escala de fragilidad de Fried es útil, hablando un poquito más sobre la fragilidad. Doctor Echavarría, muchas gracias por su pregunta. Sí es útil y está validada en Colombia y pues digamos que los estudios, digamos que la mamá de la fragilidad es la doctora Fried y efectivamente su escala y sus criterios siguen siendo válidos y están en Colombia, pues para nosotros, si un médico le habla de un paciente frágil por criterios de Linda Fried, es frágil el paciente y son aceptables los criterios. Estos criterios incluyen pérdida no intencionada de peso de más del 10% en el último año, o 5% en los últimos 6 meses, reducción de la velocidad de la marcha, que para Colombia está estandarizada una velocidad de la marcha como mínimo de 0,7 metros sobre segundos. Algunos estudios dicen caminar menos de 4 metros en menos de 6 segundos, pero básicamente es 0,7 metros sobre segundos, pues en Colombia está estandarizada porque tenemos estudios propios, una reducción de la fuerza de agarre medida por dinamometría, que si pues el equipo de geriatría que le está haciendo o la nutricionista o la fisioterapeuta que le aplicó la escala le hizo fuerza de agarre, debe estar dentro de los criterios, y un autorreporte de debilidad. Entonces, dependiendo del número de criterios positivos, se define el paciente como vigoroso, frágil o prefrágil. Es válida, es útil. Obviamente requiere ejecución, el paciente tiene que hacer la velocidad de la marcha y la medición de fuerza de agarre. Como yo le digo a los residentes que a veces me hacen variaciones a la velocidad de la marcha, a veces voy yo a mirar a un paciente y lo midieron en cualquier pasillo sin tomar la medida, entonces eso no nos sirve, ¿sí? Ni tampoco puedo decirle, apriéteme acá a ver si tiene buena fuerza de agarre, no, para eso hay un dinamómetro. Entonces eso es objetivo, eso está estandarizado y créanme en que si ustedes, por ejemplo, lo piden, no sé, yo quiero, algún nefrólogo dice, quiero pasar a este paciente a trasplante, tiene 80 años, para que la EPS no me lo rechace, necesito una valoración pretrasplante, le vamos a incluir una escala de fragilidad y le vamos a medir medidas objetivas basadas en la ejecución, para que usted sepa que no lo medimos a ojo, sino que lo vimos ejecutando y que es un paciente cuya expectativa de vida le da para tomar una medida avanzada. O también usted de pronto quiere protegerse en salud, tiene una familia conflictiva, de pronto usted ve que ese es un paciente que que se beneficia más de terapia conservadora que terapia de reemplazo renal, pero usted quiere como hacer que la familia quede mucho más convencida, pues una valoración de su fragilidad le va a permitir que el geriatra objetivamente le diga, mire, para ustedes mejor el tratamiento conservador, porque vamos a poder aumentar la futilidad y va a poder caer incluso en un aumento de la discapacidad. Entonces, con estas medidas el paciente queda convencido y eso sucede con medidas con pacientes oncológicos, sucede con pacientes de cirugía mayor, porque el paciente ve y la familia ve la ejecución del paciente y se convencen de su fragilidad o se asombran de su vigor y dicen, vamos para adelante. Ahí el reto, Doc, es la parte pues administrativa, ¿no? Porque pues yo he enviado, que es lo que comentaba cuando tuvimos la primera vez contacto, que uno envía la valoración geriátrica y pues el paciente se pone a dar vueltas y no, pues muchas veces los convenios no están presentes, entonces pues no sé cómo se puede actuar ahí ya. Roberto, que es muy conocedor de esa parte de la Bueno, gestión. mira, te digo, doctora Jimena, la 3280, que es la norma que rige las RIAs, tiene como un factor obligatorio la valoración geriátrica. Digamos que acá hay un tema que el asegurador no puede
negarle el derecho a la valoración geriátrica integral estando contemplado en la 3280. Es decir, que ellos están incurriendo en una vulneración del paciente mayor al derecho a la salud. Ustedes podrían, como asociación y como comité, solicitar a todos los aseguradores, dentro de la necesidad de la valoración integral de la persona mayor, incluir al menos la valoración geriátrica integral según la 3280, que es una RIA obligatoria, o sea, le estamos diciendo a los aseguradores cumplan la ley para este grupo de pacientes. Ellos tienen que dar alguna respuesta. La ventaja, o sea, digamos que ser asociación gremial le da una fuerza mayor a la solicitud que si solamente son una IPS. Entonces, esto se puede dar y se puede, pues, proponer dentro de la asociación gremial. Creo que es válido y pues tenemos la legislación que lo avala y que lo protege y que lo respalda. Entonces, pueden desde el liderazgo de la misma asociación hacer esa gestión. Y creo que es totalmente válido. Y yo qué le diría, doctora Jimena, en esta una disfunción del sistema de salud total, lo que yo hago con mis pacientes en los que veo que tienen la necesidad, le digo, si es posible, al menos pague la particular. No sé, Exacto. la doctora Dueñas, que si la universidad tiene una consulta cómoda, como en Manizales, que la Universidad de Caldas tiene una consulta de geriatría muy económica para los pacientes de bajos recursos, o si definitivamente pues en los centros donde hay geriatría, nosotros en Valle de Lili en este momento somos 4, pero sabemos que hay geriatras en diferentes instituciones de la ciudad. Entonces, como tratar de dirigir, y digamos que para mí como el nefrólogo, si tú me mandas una nota, tú me dices, yo quiero que me veas este paciente porque quiero hacerle trasplante, porque quiero hacerle terapia de reemplazo renal o porque quiero mantenerlo en tratamiento conservador, para mí es un mensaje claro, porque yo te voy a responder con base a las aspiraciones que tú tienes para que construyamos de manera colaborativa objetivos para ese paciente que lo involucren, que es lo que se busca ahora, que la construcción de objetivos de tratamiento sean participativas con el paciente y su núcleo familiar. Excelente, súper chévere. Listo, excelente. Bueno, y agregar e insistir que la fragilidad no se mide a ojímetro, que es una evaluación objetiva y que hay varias evaluaciones que utilizamos y simplemente aprovechar para decir que inclusive una de las escalas que más se utiliza en trasplante precisamente es la escala de fragilidad de Linda Fritz, ¿sí? Y la escala clínica fragilidad en otros contextos, por ejemplo, en la evaluación de diálisis puede ser más útil. Muy bien. Bueno, perfecto. No tenemos ninguna otra pregunta más en el chat. Ya para finalizar, un mensaje concreto e impactante de cada una de nuestras excelentes expositoras del día de hoy. Bueno, mi mensaje concretamente pues sería básicamente también la parte que comentamos de la etiología de la enfermedad renal crónica. Yo creo que yo que me centro en la nefrología clínica considero que es un terreno en que falta mucho avance. Como dice la doctora Heidi, no tanta inercia, sino más vale más acción en buscar nosotros como nefrólogos la causa real de la enfermedad renal y como ella dice, cuanto antes mejor porque eso también atenuará a futuro el pronóstico de ese paciente, cómo pueda llegar a ser e inclusive su estado de fragilidad posterior en el tiempo. Entonces, ese sería como la parte como más importante nuestra y que de pronto lo que es la estimación real del riesgo de progresión de enfermedad renal es muy interesante, la ecuación KFRE, pero que definitivamente debemos desarrollar más iniciativas de investigación nosotros también como gremio para poder determinar en nuestra población validación, calibración de todas esas ecuaciones también de riesgo de progresión y pues hacer un trabajo más mancomunado para esa parte porque en eso falta. Esa sería como mi conclusión. No, mi conclusión es el valor del trabajo colaborativo va a garantizar que las personas mayores se les dé un manejo equilibrado entre prevenir la inercia y la futilidad. Un trabajo colaborativo es esto, es sentarnos a compartir el conocimiento, la literatura donde tiene puntos de encuentro, poder mostrar en dónde, al principio eran esas separaciones, como que el geriatra iba por un lado y el nefrólogo por otro, y parecía que no habían puntos de encuentro. Y yo creo que el mensaje final es esto, tenemos que sentarnos
a trabajar en equipo, tenemos que producir nuestra propia literatura, nuestros propios estudios. Los nefrólogos tienen un privilegio grandísimo con bases de datos inmensas y qué bueno que se atrevan a publicar un poco más de lo que nosotros tenemos precisamente para eso, para poder hacer un seguimiento y una validación de cómo ese trabajo colaborativo cambió la historia de la nefrogeriatría en Colombia. Mire, el año pasado estuve en Ecuador, en Lima, en Argentina y en Chile. Y de todos los sitios donde pude explorar que funciona mejor el Comité de Nefrogeriatría es en Colombia. Y son felicitaciones para ustedes, porque es un trabajo logrado. Mire, en Buenos Aires estuve 3 veces y en Mendoza. Y es increíble que para ellos era sorpresa el trabajo del doctor Musso siendo el argentino y era, pues yo decía, por Dios, pero si es que es el papá de la nefrogeriatría, y cómo les contaba yo la necesidad que tienen de construir esto que ustedes han construido, que poco a poco ha ido ganando terreno, ha ido ganando visibilidad y genera opinión y genera un valor agregado para los nefrólogos y un valor agregado para los geriatras. Así es. Listo, perfecto. Por parte entonces del Comité de Nefrogeriatría y Cuidado Paliativo, les damos las gracias a todos los asistentes, los que nos acompañaron a esta hora escuchando a nuestras expositoras y bienvenidos invitarlos también a los próximos webinars, no solamente del comité, sino de toda la asociación. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Gracias. Bien, gracias, doctora, gracias. Gracias a ti también. Les aprendí Gracias, mucho. Un abracito. Que yo también, muchísimo. Gracias. Wow.